Los felicito por ingresar a esta reunión, a esta clase. La iglesia es un lugar de entrenamiento. Entonces, si estás aquí es porque te interesa tu vida espiritual y me anima a saber que somos parte del cuerpo de Cristo para ser transformados, así como se llama nuestro año, transformados. Nuestro mensaje de hoy se llama disciplinas espirituales. ¿Qué tal están tus hábitos? ¿Tienes buenos o malos hábitos? En el transcurso del mensaje hablaremos de hábitos. Por ejemplo, el hábito de la puntualidad. ¿Qué tan puntual eres? ¿Llegas a tiempo a las reuniones? ¿Llegas un poco antes para estar puntualmente a la hora? ¿O tienes un mal hábito de llegar tarde usualmente a los lugares en donde tienes que reunirte con alguien? Entonces, nos damos cuenta que los hábitos, hay buenos y hay malos, pero definitivamente esos hábitos definen lo que somos nosotros. Y en la vida espiritual esto es muy importante. Así que vamos a comenzar con una oración. Acompáñame a orar. Señor, te agradecemos porque nos has llamado a vivir una vida llenos de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Hay tantas cosas que has transformado en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque has hecho de nosotros nuevas personas. Te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que están conectados a esta transmisión. Gracias por habernos rescatado todos de una vida sin sentido y ayudarnos a comenzar a caminar dentro de tu reino. Te agradezco por las cosas que has cambiado en nuestras vidas, pero también por las que continúas transformando. Utiliza, Señor, este mensaje para animarnos a poner en práctica las disciplinas espirituales que nos ayudarán a parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este mensaje. Toma control de todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a desarrollar dos puntos. La importancia de las disciplinas espirituales, tratar de comprender por qué razón tener disciplinas espirituales, qué son disciplinas espirituales, y nos vamos a enfocar esta noche en una, que es la oración. Así que acompáñame al primer punto. Para poder entender mejor la necesidad de las disciplinas espirituales, tenemos que conocer el gran poder que el pecado tiene muchas veces sobre cada uno de nosotros. El pecado se disfraza como hábitos y destruye nuestras vidas. Pero para poder entender esto, vamos a ver varios aspectos de lo que la Biblia dice sobre el pecado. ¿Qué hace el pecado en nosotros? En Proverbios 5:22 dice, al malvado lo atrapa su propia maldad, su propio pecado lo sujeta como un lazo. Dice que el pecado nos captura, nos atrapa, es como que nos apresa. Eso es lo que hace el pecado. En Hebreos 12:1, hablando de nos captura, dice, por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. El autor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 1 nos está diciendo que el pecado hace algo en nosotros. Dice que nos estorba, nos enreda, nos captura. Y eso es lo que hace el pecado. Estamos viendo todo lo que hace el pecado y lo que la Biblia dice, lo que Dios dice que hace el pecado en nuestras vidas para poder entender cómo somos dañados por el pecado y cómo a veces se presenta el pecado de una manera natural. En Génesis 4, versículo 7, cuando Dios está hablando con Caín, dice, si hicieras lo bueno podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Algo que la Biblia nos dice que el pecado es esclavizante. El pecado nos domina, nos gobierna. Entonces, desde Génesis, en Juan 8:34, Jesús les dijo, les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. ¿Te puedes imaginar nuestro Señor Jesucristo diciendo que la persona que peca es esclava del pecado? Un día de estos fui a caminar a un parque y me di cuenta de varias cosas. Me di cuenta de las cosas que no son correctas. Una de ellas había un grupo de hombres, más o menos por los 30 años, y estaban a la par de un automóvil que estaba estacionado alrededor del parque. Y los tres hombres estaban ahí fumando marihuana. Yo estaba dando varias vueltas y esto fue en Tibás.
y me di cuenta de que los hombres tenían marihuana y se pasaban el puro de marihuana para estarse drogando. Y era como una conversación normal y qué triste ver que hay personas que están esclavizados a los vicios. Pero en ese mismo parque había un grupo de adolescentes, más o menos eran 4 que estaban en otro lado así metido entre los árboles y también estaban fumando marihuana. Jovencitos, es triste, posiblemente 15 años. Y darme cuenta que estos jovencitos están comenzando una vida de adicción y tristemente terminarán como estos otros hombres de 30 años esclavizados a los vicios o posiblemente terminarán en las calles. De eso es lo que dice que el pecado nos hace esclavos. También dice que en esas escrituras, en Romanos 7, 2 versículos, dice, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy débil, vendido como esclavo al pecado. Pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. Nuevamente, hablando que el pecado nos esclaviza, nos hace sentir presos. El apóstol Pablo decía, yo soy débil, vendido como esclavo al pecado. Y habla que la ley del pecado en nosotros podría tenernos presos. Él reconocía que esa ley podría tenerlo preso en sus debilidades. Entonces, eso nos esclaviza y comienza como que fuera algo natural, algo que ni nos damos cuenta que estamos cayendo en eso. Hablando de ser esclavizados por el pecado, Gálatas 3:22 dice, pero según lo que dice la Escritura, todos son prisioneros del pecado, para que quienes creen en Jesucristo puedan recibir lo que Dios ha prometido. Qué maravilloso que la Biblia nos dice que en Cristo nosotros podemos recibir esas promesas de Dios, pero habla de la humanidad, una humanidad esclavizada. Necesitamos ser liberados a través de Cristo Jesús de una vida de esclavitud del pecado. También el pecado es mortal. Romanos 6:23 expresa que el pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso es muy importante hablar del pecado y lo que hace en nuestras vidas. De aquí vamos a ir a las disciplinas espirituales que vamos a desarrollar en las siguientes lecciones, enseñanzas que vamos a tener en los próximos miércoles. Pero nos damos cuenta que dice que el pago del pecado es la muerte. Finalmente, ese pecado que se disfraza de malos hábitos, ese pecado que nos captura, que nos enreda, que nos esclaviza, nos lleva a la muerte. Muerte física posiblemente, pero seguramente muerte espiritual. Porque si morimos en pecado, definitivamente también morimos espiritualmente y no tenemos esa esperanza de la vida eterna. Dice Romanos 5:12, así pues por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte y así la muerte pasó a todos porque todos pecaron. Entonces, la Biblia nos recuerda que somos parte o hemos sido parte nosotros de una humanidad caída. Y Jesucristo es quien vino a rescatar a esa humanidad caída de ese pecado. Y dice que por medio del pecado entró la muerte en nosotros. Y aquí hace referencia mucho a la muerte física. De hecho, esa es una paga por el pecado original. La humanidad muere físicamente, pero no necesariamente tenemos que morir físicamente, sino tenemos la esperanza de estar vivos espiritualmente para poder darle la honra y la gloria a Dios. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados. Eso es lo que aquí el apóstol Pablo está recordándole a la iglesia en Éfeso. Ellos fueron como nosotros, transformados, perdonados de sus pecados, insertados en la vida eterna, insertados en el pueblo de Dios. Y Pablo les está recordando lo que ellos eran antes, como nosotros. Dice que antes estaban muertos a causa de las maldades y pecados. Es que eso es tan claro. Si te das cuenta, aquí no hay enredos, no hay medio entender, es tan claro. Nos recuerda que sin Dios, que llenos de pecado, nosotros tenemos una naturaleza caída, una naturaleza de muerte. Estamos muertos a consecuencia de las maldades y los pecados.
Hablando del el pecado, también se ve como una enfermedad. En los salmos, en el Salmo 32, del 3 al 4, dice: mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. Pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Entendemos que las enfermedades usualmente en el Antiguo Testamento, y las personas en ese tiempo creían que alguien que estaba enfermo es porque había estado en pecado. Esa es la naturaleza del libro de Job, como sus amigos, porque él perdió todo, enfermó, y sus amigos llegaron a tratar de descubrir en qué había pecado Job. Pero aquí vemos al salmista que las consecuencias de su pecado, él las describe como una reacción física también, en donde dice: mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. Y es que hay pecados que verdaderamente sí nos llevan a enfermedades, y enfermedades graves y de muerte. Entonces el pecado también puede considerarse como una enfermedad. De hecho, el alcoholismo comienza con la diversión, el alcohol, las drogas. ¿Y qué es lo que sucede? Luego, ya cuando una persona está hundida en el alcoholismo, la droga se tipifica también como una enfermedad, la enfermedad del alcoholismo. Algo donde la persona es difícil. Es mejor no entrar que entrar, y qué difícil querer salir. Entonces, eso es parte de las consecuencias del pecado. Dice Mateo 9:2, ahí le llevaron a un paralítico acostado en una camilla, y cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Impresionante esta escritura, porque Jesucristo no le dijo: eres sanado de tu enfermedad, eres sanado de ser paralítico, sino le dijo: tus pecados quedan perdonados. También el pecado puede ser consecuencia, la enfermedad puede ser consecuencia del pecado. No necesariamente todo, pero sí hay algunas que son evidentes de esa manera. Sigamos hablando aquí de lo que el pecado produce. Dice que produce impureza. Zacarías 13:1 dice: en aquel día se abrirá un manantial para que en él puedan lavar sus pecados y su impureza, los descendientes de David y los habitantes de Jerusalén. De hecho, cuando estamos llenos de pecado que conlleva también exponer nuestros cuerpos al pecado, podemos llegar a sentirnos sucios, impuros. Y qué maravilloso ser lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por el agua del bautismo. Debemos sentirnos felices, animados. Por eso te digo, qué increíble, te felicito por estar en este mensaje, porque sin lugar a dudas estás interesado en tu vida espiritual. Y aquí hay cosas que nos está diciendo la Biblia de lo que el pecado hacía en nosotros, pero que puede dejar en este tiempo ya como una historia, puede verse como una historia, o podemos alertarnos de decir: debo de tener cuidado porque otra vez podría yo caer en todo este tipo de cosas, sentirme impuro como posiblemente nos sentíamos en el pasado. Dice que también trae separación entre nosotros y Dios. Isaías 59:1-2, el poder del Señor no ha disminuido como para no poder salvar, ni él se ha vuelto tan sordo como para no poder oír. Pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que él se cubra la cara y que no los quiera oír. Eso es levantar una separación, una barrera. Es verdaderamente feo sentirse separado de Dios, sentir que tus oraciones no llegan a la presencia de Dios, sentir que el pecado que puede haber en nosotros impide que tengamos esa armonía con Dios, esa comunicación, esa unidad. Dice que hace una separación. Qué increíble poder quitar esa separación y vivir unidos a Dios. Qué increíble poder estar tan cerca que podemos alabarlo, adorarlo, ir a una reunión de la congregación, deleitarnos y también tratar con el pecado que trata de aparecer en nosotros. Pero dice que el poder de Dios no ha disminuido y que Él nos quiere salvar, pero que las maldades, los pecados cometidos por nosotros crean una separación entre nosotros y Dios. Continuamos aquí en Efesios 2:12. Recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel, y no tenían parte en las alianzas ni en la promesa de Dios,
vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Qué triste era nuestra vida cuando estábamos separados de Dios. Íbamos hacia el fracaso, íbamos hacia la destrucción. Estábamos sin Cristo, estábamos sin Dios, sin esperanza. Estábamos separados. Aquí Pablo les recuerda a la iglesia en Éfeso, le está diciendo, recuerden ustedes lo que pasaba en ustedes en otro tiempo. Es maravilloso estar unidos a Cristo Jesús. Es maravilloso que vivamos en este mundo con Dios y con esperanza. Eso es lo que hace el pecado en nosotros. Es grave, es dañino. Por eso tenemos que seguir interesados en nuestra vida espiritual, entrenándonos para no volver a regresar a lo que en otro tiempo nosotros éramos, lo que nos dominaba y lo que nos dañaba y lo que nos iba a llevar a la muerte, tanto espiritual como física posiblemente. Y continuamos aquí con cosas muy importantes. Dice estos dos párrafos: el pecado se disfraza como hábitos, es decir, como comportamientos y pensamientos que son tan naturales para nosotros que ya casi ni los notamos. Los hábitos requieren de tiempo para formarse, pero una vez que se forman son muy difíciles de romper. El problema es que los malos hábitos nos esclavizan, nos llevan a consecuencias malas, nos hacen enfermar y nos separan de Dios. Mira cómo el pecado se disfraza de malos hábitos y cómo esos malos hábitos, que lo vemos de una manera natural, nos llevan al pecado que nos esclaviza, nos lleva a consecuencias malas, nos hace enfermar, nos captura, tantas cosas, nos enreda, nos estorba. Eso es lo que hace el pecado, pero dice que se disfraza de malos hábitos. Entonces nosotros venimos cargados de malos hábitos. Malos hábitos que se formaron en nosotros, pero el pecado disfrazado de malos hábitos nos llevaba a la destrucción. Vamos a continuar aquí hablando de la importancia de las disciplinas espirituales. Tenemos que dejar de practicar estos malos hábitos y aprender y practicar hábitos buenos que nos hagan crecer más espiritualmente. Estos hábitos buenos son conocidos también como disciplinas espirituales. La disciplina es entrenar o desarrollar con enseñanzas y con ejercicios para alcanzar una meta deseada. Entendemos, Dios nos ama, nos rescató, nos limpió, pero debemos de luchar para que esos malos hábitos o ese pecado disfrazado de malos hábitos no vuelva a gobernar nuestras vidas. Por el contrario, las disciplinas espirituales es la forma de vencer esos malos hábitos o de vencer el pecado. Y es entrenarnos, desarrollar a través de las enseñanzas y alcanzar una meta deseada, de ser mejores cristianos. Mira lo que dice este texto. Los mejores atletas del mundo son los que practican la disciplina. Ellos son disciplinados en su dieta, en su ejercicio y en sus horas de descanso. De la misma manera, los mejores cristianos son los que practican las disciplinas espirituales. Por ejemplo, Cristo, nuestro modelo a imitar para nuestra vida cristiana, él era sumamente disciplinado. Una escritura que nosotros recordamos y que vemos en nuestros estudios básicos cuando comenzamos a acercarnos a la iglesia o a Cristo, a Dios. Recordamos lo que estaba en Marcos 1:35, que decía: Jesús se levantaba de madrugada e iba a un lugar solitario a orar. Jesucristo era disciplinado desde jovencito, allí aprendiendo en el taller de carpintería de José, su padre. Jesucristo comenzó a ser disciplinado, buscaba momentos para disciplinar. De hecho, hay un libro que se llama Los hábitos de Jesús, es impresionante. Te aconsejo que lo puedas buscar, hoy es tan fácil encontrarlo inclusive en PDF de una manera gratis. Los hábitos de Jesús. De hecho, hace años desarrollamos en la iglesia todos esos hábitos de Jesús en las enseñanzas que recibíamos. La idea no es solo saber qué bonitos hábitos tenía Jesús, sino ponerlos en práctica. Por ejemplo, a veces no nos damos cuenta que la falta de ejercicio físico nos provoca mucho daño.
nos provoca enfermedades, nos provoca reacciones. Por el contrario, el ejercicio físico nos ayuda a que nuestro organismo responda bien con el transcurrir de los años. Si dejaste de hacer ejercicio por muchos años, posiblemente, y haces ejercicios, te va a doler todo el cuerpo. Posiblemente no lo vas a soportar, los músculos van a quejarse, pero si comienzas a hacer cotidianamente ejercicio, va a llegar un momento que ese ejercicio que te hizo mucho daño físicamente, que te hizo doler los músculos, lo vas a ver normal y los músculos ya no van a sentir ningún dolor después de un tiempo donde practiques esos buenos hábitos. Los mejores atletas, dice aquí, son los más disciplinados, pero también los cristianos. Los mejores cristianos son los que practican las disciplinas espirituales. No es algo que aprendemos para comenzar nuestra vida cristiana, sino aprendemos para prepararnos para el resto de nuestras vidas. Hay muchas disciplinas cristianas como la oración, la lectura bíblica, la meditación en las escrituras, el ayuno, el alabar a Dios, el asistir a la iglesia, el servicio, tantas cosas que nosotros podemos ver como disciplinas espirituales y que son sumamente profundas y que nos ayudan a ser fuertes espiritualmente. Me anima a saber que estás en este mensaje porque sin lugar a dudas vas a querer comenzar a poner en práctica ese entrenamiento espiritual para poder ser un imitador de nuestro Señor Jesucristo, que ese es el deseo, que seas un pequeño Cristo. Continuamos aquí en este otro texto. Las disciplinas espirituales son instrumentos que el Espíritu Santo puede usar para transformarnos y hacernos más parecidos a Jesús. Son actividades que nos conectan a Dios y a las personas. Igualmente deben de ser una fuente de humillación y dependencia en Dios. No olvidemos que ser cristiano no significa ser personas aisladas. Ser cristiano significa estar conectados con Dios, dependiendo de Dios, pero también estar conectado a las personas, al pueblo de Dios. Si un día vamos a ir a la vida eterna para estar en esa ciudad que es iluminada por Dios, pero vamos a estar a la par de todo el pueblo de Dios, hoy es importante que entendamos que tenemos que seguir siendo transformados para vivir dentro de ese pueblo de Dios que es donde con quienes vamos a convivir el resto de la eternidad. El Espíritu Santo utiliza esas disciplinas espirituales. Es más, Dios ve la actitud, el deseo y nos hace crecer, nos hace transformarnos, nos impactará lo que Dios producirá cuando estamos nosotros teniendo estas actividades para conectarnos con Dios y conectarnos con las personas. Había un hombre que fue contratado para poder talar árboles. Y el primer día ese hombre tomó el hacha, el capataz le dio los instrumentos, el hacha, para que él fuera a comenzar a cortar árboles. Y ese primer día él taló 18 árboles. Y estaba tan animado, estaba como una competencia consigo mismo para ver cuántos árboles talaba cada día. El siguiente día tuvo un esfuerzo fuerte y solo taló 15 árboles y terminó más cansado ese día. Dijo, tal vez no descansé muy bien ayer, voy a ir a descansar muy bien ahora, mañana voy a alimentarme bien y me levanto a comenzar a talar otra vez los árboles para vencer esa marca que hice de 18 árboles. El siguiente día solo logró talar 9 árboles y terminó cansado. Al siguiente día solo logró talar 5 árboles y terminó sumamente cansado, agotado, aunque había tomado tiempos de descanso. No había talado más que 5 árboles. Entonces fue a hablar con el capataz y le dijo lo que estaba sucediendo. Y el capataz le preguntó, ¿has afilado el hacha? Y el hombre dijo, he estado tan ocupado tratando de romper mi récord y de talar tantos árboles que no he tenido ni tiempo para afilar el hacha. Entonces el capataz le dijo, tienes que afilar tu hacha. A veces estamos yendo por la vida espiritual con un hacha desafilada. Tienes que afilar tu hacha. Imagínate que hasta el descanso, el reposo, es una disciplina espiritual. Vivimos en una vida tan corrida, en una vida tan complicada, que definitivamente nos cansamos, nos agotamos, no solo físicamente, sino mentalmente. Se cansan nuestros ojos de estar viendo tanta información, nuestros cerebros de tanta información que estamos recibiendo. Entonces, mira la importancia de tener disciplinas espirituales para enfrentar la vida
que está alrededor de nosotros. Vamos a hablar en esta clase solamente de una disciplina espiritual y podemos seguir hablando de esa disciplina espiritual, no como lo básico que recibimos cuando estudiamos la Biblia, sino lo que la Biblia nos dice acerca de orar. En Mateo 6:5, en el inicio Jesús dice, cuando ustedes oren, o sea que Jesucristo está asumiendo que nosotros como cristianos oramos. Las personas en el pueblo de Dios oraban. Entonces, la oración es tan importante que Dios asume, que Jesucristo asume, que es parte de nuestras vidas. Algunas excusas que se dan para no orar: no tengo tiempo, no tengo ganas, no tengo deseos de orar, no sé qué decir al orar, es que no sé orar, estoy en pecado, Dios ya sabe lo que necesito, me lo pensaré, no estoy tan mal como para orar, yo no soy así. Tantas cosas que podemos tener como excusas para no orar. No tengo tiempo, no puedo, lo que significa que aquí hay, sin lugar a dudas, razones que podemos tener para no orar. Pero yo quiero decirte que lo que es parte de este mensaje es para animarte a que quites esas excusas, entendiendo las razones para orar. Primera Tesalonicenses 5:17 dice, oren en todo momento. Tenemos que aprender a orar en todo momento, no solo en la mañana cuando nos levantamos, sino cuando vamos de camino a la calle, cuando salimos de la calle, cuando estamos en una situación en la calle, cuando vamos de regreso a la casa, cuando pasa algo difícil o cuando pasa algo animado, una buena noticia. Detengámonos para poder orar porque la Biblia nos dice que oremos en todo momento. Mira lo importante que nos dice en todo momento. Otra razón es la confesión, en 1 Juan 1:9, pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. A diario tenemos que confesar nuestros pecados a Dios. A diario tenemos que hacer un análisis, una evaluación de nuestras vidas y presentarnos delante de Dios, reconocer, arrepentirnos. Es más, cuando caemos en pecado, inmediatamente ir a orar a Dios. Eso nos hará tener un corazón limpio, transparente, y no permitirá que nos acostumbremos a tener una vida llena de pecado, a consentir el pecado en nuestras vidas. En Mateo 6:11 dice, danos hoy el pan que necesitamos. Llega un momento donde podemos orar a Dios pidiéndole por nuestras necesidades de pan, de comida, de casa. Hay tantos problemas que pueden venir a nuestras vidas. Y yo puedo decirte que si hiciéramos un listado de tantos problemas, serían bastantes, pero la pregunta es, ¿cuánto estamos orando para que Dios tome control de esos problemas que tenemos? Inclusive algunos de esos problemas son el resultado de los malos hábitos y del pecado en nuestras vidas. Pero aquí tenemos una oportunidad de ir con Dios y decirle, danos por favor la solución a las cosas que me están doliendo. 1 Timoteo 2, del 1 al 2. Ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias a Dios por toda la humanidad. Se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica, con toda piedad y dignidad. Mira, aquí hay otra razón. El mundo, estamos al borde de una tercera guerra mundial, estamos al borde de una guerra nuclear. Tenemos razones para orar por todos los países del mundo, por el país donde vivimos, por las autoridades, para que Dios utilice a estas personas para que se pueda hacer la voluntad. Mateo 26:41, manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Definitivamente es animante tener buena voluntad y querer, pero sin la oración continuaremos en debilidad. Tenemos que decirle, Dios, líbrame de esta tentación, líbrame de este pecado, ayúdame a rechazar este pecado que me está enredando y esclavizando. Concluimos con que existen hábitos malos que nos esclavizan y destruyen nuestras vidas. Necesitamos hábitos buenos para vencer el pecado, los cuales se logran por medio de disciplinas espirituales. Tenemos muchas razones para desarrollar en nuestra vida la disciplina espiritual de la oración. Hoy por tiempo solo vimos algunas razones, pero hay mucho más que seguir viendo. Y nuevamente te felicito. Te felicito por haberte conectado a esta clase. Me anima a saber que estás interesado en tu vida espiritual
y que todos nosotros anhelamos entrenarnos, crecer, ser más como Cristo y ser fuertes espiritualmente. Un fuerte abrazo.